Agradezco a Dios la bendición que me concede de saludarlos y de compartir con ustedes esta reflexión que hemos titulado Zarandeados como a trigo. Está basada en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32, que leeremos un poco más adelante. Primero, permítame compartir con ustedes la experiencia de una joven cristiana. En cierta ocasión, una compañera de trabajo le proporcionó un libro para que le diera su opinión. El título era sobre sexo. Ellas, como eran profesoras, impartían temas sobre esto a sus alumnos, así que la joven cristiana lo abrió para verlo. Cuando abrió el libro, ella alcanzó a ver 8 fotos. Inmediatamente se percató de que estas eran pornográficas y cerró el libro. Poco después, estas fotos aparecían en su mente en todo momento, aun cuando iba al templo y oraba, o cuando estaba en su trabajo. Ella luchaba y oraba a Dios para que la librara de esto. Una noche tuvo un sueño. Ella caminaba y tenía en su espalda una serpiente que buscaba la oportunidad para entrar en ella. Cuando una mujer cristiana vio su desesperación, le preguntó cómo había sucedido esto, y ella le contó todo. Entonces la mujer cristiana le dijo: tu error fue no haber pedido perdón a Dios inmediatamente. Pide ahora perdón a Dios por esto, y en el nombre del Señor Jesucristo vamos a echar esa serpiente de tu espalda. Y así lo hicieron. Inmediatamente la serpiente saltó y se puso adelante, y le dijo a la joven cristiana: si de esta te libraste, de esta otra no te vas a librar. Y de su boca salió otra serpiente. ¿Por qué le pasó eso a esa joven cristiana? ¿Porque era tibia o descuidada? ¿A quiénes les puede pasar esto? ¿La pornografía es la única forma de ataque del diablo? Si queremos buscar respuestas y encontramos, ella no era tibia ni descuidada. Ella había aceptado al Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Pero volvamos a nuestra reflexión, donde encontraremos las respuestas que necesitamos. Zarandeados como a trigo. Leamos Lucas 22, versículo 31. Lo vamos a leer en partes del pasaje bíblico. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. En este solo versículo vemos que el Señor Jesús le habla a Simón, conocido como Pedro, pero también menciona a Satanás y su petición. Esta petición incluye a Simón y a sus discípulos porque los pronombres y el verbo están en plural. Esa petición era zarandearlos como a trigo. Aquí hacemos un paréntesis para comentar un poco sobre esta expresión, zarandeados como trigo. Es una comparación, una metáfora. Esta sirve para establecer una relación de semejanza entre los dos elementos mencionados. Muchas personas usan metáforas en su comunicación. Por ejemplo, cuando dicen sus cabellos son de oro, no quieren decir que literalmente son de ese metal, sino que cabellos y oro comparten el color dorado. Los estudiosos de la personalidad proponen que las metáforas pueden ayudar a las personas a mejorar su comprensión para que éstas puedan moldear activamente sus pensamientos, sentimientos y comportamiento al darse cuenta que los tienen. Pero nosotros no estamos viendo que podemos moldearnos activamente. Sabemos que eso no es posible sin Dios. Que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que cada mensaje de las Escrituras transforme nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos conforme a la voluntad divina. En la Nueva Traducción Viviente, las mismas palabras del Señor Jesús las leemos así: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. ¿Cómo? ¿Y por qué se zarandea el trigo?, preguntamos. El trigo es zarandeado para separar la paja del grano.
Zarandear es la acción de mover algo o a alguien mediante una sacudida vigorosa. Cuando el trigo es zarandeado, la paja y la basura quedan en el colador y el grano puro y limpio cae en un recipiente para ser guardado y utilizado posteriormente. Por lo tanto, vamos a ver que aquí hay una relación de semejanza entre los discípulos y el trigo. El Señor Jesucristo comparó a sus discípulos con el trigo, porque el trigo es zarandeado mediante sacudidas vigorosas para separar la paja del grano. Al ser zarandeado, se descubre y separa lo que es paja y basura. En otras palabras, y aplicado a los discípulos, van a ser sacudidos, Simón, van a pasar por una terrible experiencia y vas a descubrir lo que hay en ti. Pero, ¿por qué Dios permitió esta prueba? ¿Por qué Dios permitió a Satanás que sus discípulos fueran zarandeados? Vamos a ver que aquí vemos que la soberanía de Dios también es en la permisión de las pruebas. Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Satanás no puede tocar a los cristianos si Dios no se lo permite. Repetimos, Satanás no puede tocar a los cristianos si Dios no se lo permite. Y si Dios se lo permite, es para separar de nosotros la paja y la basura. Por supuesto que este no es el propósito del diablo, sino lo que el diablo quiere es destruir la fe de todos los cristianos que son zarandeados y que pasan por pruebas. Y vamos a ver entonces cómo fue zarandeado Pedro. Y vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente el versículo 32. Y el 33 y el 34 lo leemos en la Reina Valera. Versículo 32, Nueva Traducción Viviente. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De este modo, que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Dice que tu fe no falte en la Reina Valera y aquí en la Nueva Traducción Viviente dice que tu fe no falle. Aquí es un significado, uno de los significados de la palabra faltar en el original griego. Pedro tenía una relación maravillosa con el Señor Jesús. ¿Qué le pasó entonces? Fíjese muy bien en lo que él expresó. Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Es muy posible que Pedro tuviera una idea inflada de su propia integridad. Una presunción carnal que en otras palabras él estaba pensando, nunca caeré. Así sea sacudido vigorosamente, nunca caeré. Pero ese día, porque el Señor le dice hoy, ese día hay una situación de crisis. Y Pedro se encuentra en el patio del sumo sacerdote. Y cuando le hacen la pregunta, ¿eres discípulo de este hombre? Pedro toma el camino más fácil y protegiéndose a sí mismo responde, no lo soy. Esto sucede 3 veces. En ese instante canta el gallo. Su mirada se encuentra con la del Señor Jesús. Entonces sale y llora amargamente. Pedro falló. Su orgullo fue cortado en pedazos. ¿Pero qué hizo el Señor Jesús por Pedro? Bueno, fíjese en los siguientes versículos por las mismas palabras del Señor. 4 cosas se resaltan aquí. En la Nueva Traducción Viviente dice, pero yo he rogado en oración por ti. Llevamos una. Para que tu fe no falle. 2. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí. 3. Fortalezcas a tus hermanos.
Cristo no lo hizo a un lado. Cristo aceptó el arrepentimiento de Pedro y restauró su relación con él y el ministerio que le había encomendado. Si el Señor no dejó a Pedro, tampoco nos dejará a nosotros. Si el Señor aceptó el arrepentimiento sincero de Pedro y restauró su relación con él, lo mismo va a hacer con nosotros por su gracia. Entonces, ¿cuál es la gracia de Cristo en los cristianos? ¿Cómo la vemos nosotros? ¿Cómo la identificamos? Las pruebas, aunque sean perturbadoras e indeseables, porque nadie quiere una prueba, producen un efecto purificador necesario en Dios. En las pruebas se manifiesta la vieja naturaleza y las debilidades humanas, como el orgullo, la soberbia, la vanidad, la autosuficiencia y más cosas. Dios nos permite en su gracia identificarlas. Y con un verdadero arrepentimiento y con su ayuda, Dios puede despojarnos de la basura que afecta nuestra relación con Él y con nuestro prójimo. Esto no es fácil, pero es saludable. Satanás hará lo posible por usar las pruebas para destruirnos y hacernos caer, y pensar que Dios ya no nos va a perdonar. Pero es necesario un arrepentimiento sincero y volver a Dios. No olvidemos que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos que somos imperfectos, pero también sabemos que tú nos amas y luchas por nosotros. Te pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayudes a salir victoriosos de cualquier prueba, con nuestros corazones purificados y con una fe fortalecida. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Por favor, guárdanos fieles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Pero al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está junto a mí.
nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que